pasamos a ver las diferentes clases de activos y cuál es tu opinión sobre cada una de ellas, ¿vale? A Vale, ver si es un buen momento, es un mal momento, como desde el punto de vista, desde la perspectiva del inversor particular, ¿no? vale. Entonces, empezamos, por ejemplo, con el sector inmobiliario. Sabemos que el sector inmobiliario es muy distinto, pues en todo el mundo, es un, digamos, un mercado que es muy local e imperfecto, pero ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista, si quieres, macroeconómico, desde el punto de vista micro en España, cómo lo veas tú? Bueno, yo siempre digo, como dice el dicho anglosajón, put your money where your mouth is, ¿no? Sí, Mete el dinero en tu opinión, ¿no? En lo que digas, ¿no? No digas una cosa y hagas otra. correcto. Yo a mediados de 2020, en plena pandemia, compré una casa en la playa, ¿no? Y dices, ¿y por qué? Digo, bueno, pues porque tenía como algunas ideas claras, ¿no? Uno, que los tipos de interés iban a subir a raíz de las presiones inflacionistas, con lo cual yo tenía un préstamo todavía, me quedaba una parte de un préstamo variable, con lo cual lo cancelé y cuando compré la otra vivienda dije, pues una parte la voy a financiar, pero voy a hacer a tipo fijo. Y entonces, en aquella época me acuerdo que estaba a 1,4% más o menos el tipo de interés. Buenísimo. Y dije, bueno, esto es un chollo, ¿no? Comprar a Claro. 1,4 es un chollo. Eh, y además, en aquel momento estábamos pasado el verano justo de 2020, hasta las inmobiliarias tenían miedo, ¿no? De que, ostras, y podía sacar algo de negociación a la baja en el precio, ¿no? Estaban Ujú. deseando quitarse algún activo, con lo cual yo creo que fue una inversión buena, ¿no? Y cuando yo compro, evidentemente no lo hago para un año vista, sino que porque creo Claro. realmente que es una inversión razonable. ¿Qué hay detrás de mi idea sobre el inmobiliario? Yo creo que hay dos temas. Uno, que si vas a convivir con un entorno de inflación elevado, el activo real es un activo que protege muy bien. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando mis padres compraron pues, su casa hace 50 años, que pagarían unos 18.000 euros al cambio y ahora valen medio millón ese tipo de vivienda, o dependiendo qué casa concreta, pero más o menos. Y dices, jo, ¿qué ha pasado entre los 18.000 y los 500.000? Digo, pues la inflación de 50 años, ni más ni menos. Claro. Qué En la barbaridad. casa te ha mantenido el valor de tu inversión, mientras que el dinero, pues de haberlo tenido en efectivo, 18.000 euros ahora no es nada. Habrías descubierto que has dilapidado buena parte del capital que tenías. Con lo cual, con esa visión de tal vez empezamos a vivir un entorno más inflacionista de forma estructural, tener una parte de mi patrimonio invertido en vivienda me parecía que era algo acertado. Financiarlo a tipo fijo me parecía acertado. Yo ahora, por ejemplo, que ya respondiendo un poco también a lo mejor una pregunta que me haces, he empezado a comprar deuda en Estados Unidos a Ujú. tipo, realmente tienes cualquier cupón por encima del 4%, ¿no? Sí, Desde el año hasta 30 años. Y dices, ¿qué haces? Digo, estás arbitrándolo. Si yo tengo una hipoteca que pago fijo un 1,40 y puedo sacar una rentabilidad de un 4, un 4,25 en deuda en Estados Unidos, pues ya tengo macheado mi pasivo con mi activo, ¿no? claro. Y me despreocupo. Y dices, vale, ¿y cuál es el riesgo? Digo, tienes dos riesgos. El primer riesgo es eh, el tipo de cambio, que si Ujú. tienes miedo al euro dólar, lo que tienes que hacer es cubrirlo, que no a través de un derivado, el nominal que tienes que utilizar es muy pequeñito para cubrir el riesgo. Y la otra opción o el otro problema es el riesgo de default por parte del emisor de la deuda, pero es que el emisor de la deuda es el Tesoro estadounidense. Yo siempre digo, Claro. si Estados Unidos hiciese default y no hiciese el pago o la devolución del dinero que le has prestado, estarías poniendo a Estados Unidos en la misma tesitura que estuvo Grecia cuando hizo default. Pues imagínate que la primera economía del mundo haga default, cuando China y Japón son los principales tomadores de la deuda externa de Estados Unidos, los planes de pensiones, los fondos de inversión, la banca. O sea, la situación sería tan sumamente catastrófica que, digo, teniendo un banco central como es la Fed, que puede comprar esa deuda otra vez a Estados Unidos, al gobierno, pues no creo que eso vaya a ocurrir. Entonces ya tienes analizado un poco el tema, ¿no? Porque inviertes es por el tema de inflación y Sí. luego el miedo a que caiga el precio de la vivienda sería el otro activo, ¿no? El problema. Y Ujú. dices, vale, ¿y de qué depende? Porque, claro, alguien podría decirte con la subida de tasas de interés, la Sí, probabilidad de que baje el precio inmobiliario es muy alta. Y dices, vale, pero para que pase algo como pasó en 2009, 2010, 2011, necesitas que haya un desajuste entre la demanda y la oferta. Y lo hemos visto correcto. ahora cuando hemos hablado de por qué se producía la inflación. Pero es que no ha habido construcción en los últimos 2 años Ujú. apenas en España, ¿no? Y en buena parte del mundo. A raíz de la pandemia, a raíz de falta de material, no ha ocurrido como en 2006, 2007. Antes del 2008 tú mirabas el skyline de Madrid y veías grúas construyendo por doquier, a las Sí, afueras de Madrid, ciudades enteras que se hacían alrededor de los centros urbanos, ¿no? Eso no ha pasado, con lo cual no hay sobreoferta.
En la medida en que lo que no hay sobreoferta, dices, si hay una subida muy fuerte del coste del dinero, podría pasar que los compradores dejen de comprar porque no puedan. Digo, sí, pero es que tampoco tiene una necesidad imperiosa el que vende de vender. Puede ser que el mercado se quede más ilíquido de lo normal, pero no Correcto. creo que vaya a haber grandes caídas en términos de precio, ¿no? Y eso, ese es el análisis, que me puedo equivocar con cualquier inversión, pero es Ujú. el análisis que a mí me lleva a decir, yo quiero tener una parte de mi patrimonio importante invertido en vivienda, con un tipo fijo en la parte que quiero financiar y cubriéndolo pues con la compra de deuda en Estados Unidos, que ya ofrece un cupón muy interesante, y no la compro en Europa porque ni tenemos unos cupones tan interesantes en la Claro. deuda segura, y en España y en Italia tenemos el riesgo de que haya una crisis periférica, porque realmente tenemos un problema muy grave si el Banco Central Europeo finalmente decide hacer QT, que es el Quantitative Tightening, es decir, reducir parte del balance de deuda que han comprado en el programa APP durante los últimos 7 años, ¿no? Entonces, Ujú. hay que también un poco seleccionar qué deuda compras, ¿no? De dónde te sientes un poco más seguro. Fantástico, fantástico, Pablo. Es decir, lo ves como un buen activo de cara a la cobertura contra esa inflación. En 2020, que fue, yo diría que casi el mejor momento, ¿no? Para realizar esa compra, que yo también realicé una compra en fechas muy parecidas, con el mismo tipo de interés el que lo has hecho tú, a tipo fijo también. Bueno, Ahora están subiendo los tipos, lógicamente. Siguen siendo tipos que a lo mejor a nivel de hipoteca pues estás encontrando tipos fijos al 2 y pico, al 3 a veces, que siguen siendo tipos muy bajos, porque aquí en España estamos acostumbrados, claro, al 1%. Hostia, y un 3 me parece muy caro. Hostia, vete a México, que tienen ahí 13 y, y 15. Uri, esa discusión la tuve con mi hija, una de ellas que se quiere independizar y me decía, "Jo, es que claro, es que ha subido un montón". Digo, para. En 2007 en España se pagaba por encima de un 5% Claro, tipo hipotecario. Y en 2007 no estamos hablando de 1970, por Dios, fue como quien dice antes de ayer. Y mis padres, cuando yo saco este tema, me dicen, jo, es 7%, 17% pagaba yo claro, en mi claro, época. Entonces, un 2 y pico, sí, es más alto de lo que era, pero no deja de ser un punto y pico más alto. Es que claro. sigue siendo un tipo de interés realmente bajo si lo pones en contexto histórico, ¿no? Ujú. Con lo cual, yo siempre les digo, no perdáis. O sea, uno de los grandes errores es que miramos siempre la piña de la rama, del árbol, del pino, y es Sí, como decir, "No, ya has perdido la visión del bosque". O sea, sí. estás tan metido en el análisis de corto plazo que no ves realmente de dónde venimos y a dónde vamos. Estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. Hablemos de bolsa rápidamente, Pablo. ¿Cómo la ves a nivel global? ¿Es un buen momento? ¿Es un mal momento? ¿Cuál es tu análisis? Yo creo que a nivel global es demasiado pronto para comprar, y hay varios argumentos, ¿no? Todavía los analistas a nivel global están dando resultados para este año y el que viene más altos que los del 2021. No se han ajustado, sí han bajado las estimaciones de beneficio, pero todavía siguen siendo excesivamente optimistas, sobre todo de cara a 2023. Si tú crees que va a haber una recesión económica, no Ujú. puede haber mayores beneficios empresariales cuando vas a computar todo el efecto inflacionista, la subida salarial y un menor crecimiento económico. Por tanto, creo que no se ha trasladado. Tampoco tenemos valoraciones todavía apetecibles, ¿no? Muy lejos de lo que alcanzaron en otras grandes crisis, incluida la del propio 2020. Lo puedes medir por valor en libros, lo puedes medir por CAPE, lo puedes medir por market cap to GDP, puedes hacer cualquier análisis, siguen estando caras. Al final dices, si tú crees que lo peor de la recesión aún no lo hemos visto, si crees que los analistas están todavía manejando múltiplos demasiado elevados, Ujú. si crees que podría haber algún tipo de cisne negro que derive de esa recesión y de las subidas tan fuertes de tasas de interés, realmente no hemos llegado al momento. No ha habido liquidación por parte de los particulares en Estados Unidos, que compraron en 2021 tanta bolsa como en los 19 años previos en términos netos. No ha habido liquidación, han comprado más este año. Por tanto, faltan muchas cosas. Faltan, yo creo, repuntes fuertes de la volatilidad, spreads de crédito que se disparen, mayor grado de correlación entre los sectores en la bolsa, valoraciones más apetecibles, que la recesión ya sea algo que ha ocurrido y que estés ya gestionando cuánto va a durar, ¿no? Porque no hay que esperar a que acabe la recesión para comprar, pero Claro. evidentemente al menos sí que empiece, ¿no? Yo creo, mucha gente me dice, no, cuando empiezan a bajar los tipos, digo, no te engañes. En 2008 la bolsa no subió y los tipos bajaron desde el 5,25 hasta el 0%. Fue en 2009 cuando empezaron a subir las bolsas.
Para entonces los tipos estaban al cero. Por tanto, no fue el inicio de la bajada de tasas lo que provocó el repunte bursátil, sino cuando llegaron al suelo. Y lo mismo ocurrió en 2003. Y lo mismo ocurrió en el año 2020. Es decir, la reacción inicial no es a que te suban menos. La reacción positiva es cuando ya han volcado todas las ayudas que se les han ocurrido al mercado y el activo ha bajado y se ha ajustado en precio un montón, ha sacado del mercado a casi todo el mundo, llegan las ayudas y las valoraciones son baratas. Esa es la mezcla explosiva que hace que tengas delante una gran oportunidad de inversión. Claro. Y eso todavía no lo hemos visto. Buenísimo, buenísimo. Habrá que esperar entonces un poquito más, un poquito más. Renta fija, hablabas de los bonos americanos. ¿Cómo está el tema? Yo creo que es atractivo y mucha gente me dice, ya, pero podrían subir más. Digo, sí, si nadie dice que tengas, de hecho es muy mala opción el hacer apuestas binarias, ¿no? Es decir, pues ahora lo compro todo o ahora no compro Claro. nada. No, tú puedes ir cargando, tú puedes decir, bueno, yo en 2018 compraba el bono americano al 3%, llegó al 3,25, ¿no? Y yo tenía puesto una orden al 3,40 como siguiente sitio donde cargar. Y dices, vale, yo no pretendo acertar el alto, o el bajo en precio y el alto en rentabilidad. No, simplemente me planteo, ¿es una rentabilidad atractiva? Yo se lo explicaba a un amigo que me decía, es que no lo veo. Digo, mira, te lo voy a poner súper fácil, lo vas a entender de fábula, porque él es muy de bolsa. Le decía, he encontrado una acción que te paga un 4,15% de cupón por dividendo, asegurado en los próximos 2 años, y además te asegura que no va a bajar de precio. Y si baja de precio, en esos 2 años te conserva el precio de entrada. Y me dijo, dame el nombre. Digo, se llama el bono americano 2 años. Digo, es lo que te van a devolver el capital al cabo de 2 años y te van a pagar un cupón del 4,15 anual, que son normalmente 2 cupones semestrales. Digo, ya lo tienes. Ya está. Y él estaba deseoso de comprar esa acción. Dice, eso no existe. ¿Dónde está ese chollo? Digo, y encima la acción es un activo de una empresa, mientras aquí estamos hablando del mejor emisor de deuda del mundo en términos de calificación crediticia. Entonces, si tú ves si lo ves con esos ojos, dices, métete. Métete no quiere decir métete a muerte, simplemente pues vas diversificando y vas metiendo parte de tu capital en algo que te va a dar unos cupones, una rentabilidad que te va a permitir reducir el impacto de lo que estás perdiendo vía inflación a un ritmo del 8%, al menos la mitad lo has cubierto. Claro, claro, totalmente de acuerdo.